dueño de esta propiedad que es mía de los últimos 15 años que trabajé para tenerla y la protegí durante 14 años. ¡Me están sacando! ¡Ilegalmente! ¡Ilegalmente! ¡Que el pueblo se entere! ¡Viva México! ¡Viva México! La batalla que se libra en Tulum, una de las zonas ecoturísticas más bellas y protegidas del país, es similar a la que enfrentan ejidatarios de todo el país, desde Oaxaca hasta Baja California. Las dinámicas de despojo responden a una guerra abierta entre empresarios corruptores y políticos corruptos que han tomado los tribunales agrarios como rehén, en ocasiones corrompiendo jueces, pero, según los propios magistrados agrarios, lo que enfrenta el país es una batalla por desaparecer los ejidos en un contexto de pulverización institucional en el que la ambición empresarial se impone a la ley y a los planes de desarrollo sustentable de diversas provincias del país. La mañana del jueves 17 de mayo de 2012, mataron al abogado Álvaro López Joers en su despacho ubicado en Tulum, Quintana Roo. Han pasado ya más de 3 años y hasta ahora nada se sabe del asesino. López Joers llevaba la defensa de 40 personas propietarias de terrenos en el ejido de Tulum denominado José María Pino Suárez. Los ejidatarios entrevistados para este reportaje coinciden en que la muerte de su abogado fue una advertencia para ellos. Y hay testimonios que apuntan al gobierno de Roberto Borge por el asesinato de Álvaro López Joers, pero también por las desapariciones forzadas, las persecuciones y amenazas. Yo no sé si él dio la orden, pero fue el equipo. Pues es parte del equipo. Todos los que están metidos en lo que es el despojo de tierra del ejido Pino Suárez. Los despojos se sostienen en operaciones que vinculan directamente a políticos, servidores públicos y empresarios oportunistas. Uno de los que habían sido despojados es el señor Álvaro Campos, propietario original del terreno que se encuentra al lado del arco de la biosfera de Siancán. Los medios documentaron que el 23 de diciembre de 2012, los trabajadores de Campos estaban en las cabañas del terreno del lote 21 cuando un grupo de 15 hombres vestidos de civiles portando armas largas de uso exclusivo del ejército entraron al terreno en una camioneta advirtiendo a la gente que debía salirse, que su legítimo propietario era un hombre originario de Suecia llamado Carl Erik Noren Eriksson, quien ya está muerto. Supuestamente, el propietario heredero de ese terreno es un hombre de Nuevo León de nombre Carlos Amador Treviño Lozano, muy amigo del gobernador Roberto Borge. Ese día la gente del terreno salió con lo que pudo a enfrentar a los invasores, piedras, palos y machetes, pero ganaron los que traían las armas. Documentos obtenidos demuestran que el supuesto testamento utilizado para los despojos es falso y no está registrado ante autoridad alguna. El falsificador de documentos fue arrestado en Mérida, Yucatán, por elaborar este tipo de documentos notariales apócrifos y por fraude calificado. El supuesto beneficiario de los terrenos de Tulum resulta ser en todos los casos el neoleonense Carlos Amador Treviño Lozano, operador de políticos y de los empresarios de Monterrey José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo, Esteban Schiavon Magaña y Felipe de Jesús Montemayor Garza. Todos ellos están asociados con Felipe Enríquez, ex candidato del PRI en Nuevo León. Según el testigo que resguarda su identidad, hay 2 formas para apropiarse de los terrenos de ejidatarios en Tulum. Mira, hay 2 tipos de invasión. Hay la elegante y hay la callejera. La callejera llegan con gente, sacan a la gente que tienes allá, a tus veladores, a tus trabajadores, y se meten ellos. Hay otra que es con la misma policía. Llega la policía y como no le puedes pegar a un uniformado, no te puedes defender de un uniformado, porque te va peor, bueno, ya te sacan y ellos se meten. Y hay la elegante, que la hacen a través de juicios. Un ejemplo, un juicio laboral, inventan un empleado que trabajó contigo, y cuando te das cuenta, en cuestión de 3 meses, el juicio ya está sentenciado, cosa que ya quisiera cualquier empresario o empleado del país
lograr una sentencia laboral tan rápida. Y ejecutada, y que al día siguiente la puedas vender, porque ni siquiera entran a remate los predios. Las denuncias penales y señalamientos de 120 habitantes de Tulum dicen que el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se ha asociado con los empresarios de Nuevo León, quienes se han apoderado de una veintena de terrenos costeros en Tulum, a fin de destruir el modelo ecoturístico y convertir a esta zona en una de turismo de alto impacto. Todo ello contraviniendo ordenamientos ambientales y a las órdenes de la propia Suprema Corte de Justicia. Un ex trabajador de Luis López, quien es el operador de los despojos a través de juicios laborales, asegura que estos se han logrado a través de demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, impulsadas por el propio subsecretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Borge, Enrique de la Cruz Pineda. El testigo, que teme por su integridad física, asegura que todas estas transacciones de las que hay evidencia se repiten sistemáticamente. Han despojado a hoteleros extranjeros, a empresarios mexicanos y a ejidatarios que han trabajado sus tierras por más de 30 años. Incluso un grupo de argentinas que rentaban parcelas de terrenos ejidales para operar pequeños restaurantes, boutiques, escuelas de yoga y pequeños hoteles ecoturísticos han resultado afectadas. Además de que desalojan los predios y los ocupan con policía, se roban todos los bienes materiales de las empresas y turistas, quienes como muchos otros lugareños dicen temer por sus vidas. Los despojos de tierra son aprovechados por el propio Roberto Borge, según cuenta Pablo, un habitante de Tulum desde hace 35 años. El gobernador Borge viene cada rato aquí lo vemos todos, llegan con sus escoltas, con todas sus camionetas. Pues él se espera ahora en este hotel nuevo que se llama El Copal, que lo hicieron todos sus amigos ahí y que fue en tiempo récord. La verdad, ¿para qué decir otra cosa? Se hizo sin permisos, destruyeron la duna, el manglar, y así hacen lo que quieren. Ahí se queda Borge, los fines de semana hacen las fiestas con mujeres y todo, ponen a los policías municipales a limpiar en la playa. Una vez todos los hoteleros que son ecologistas y esto de bajo impacto se quejaron por el escándalo de las fiestas y la policía vino y nos dijo que no nos quejáramos, que porque era la fiesta del gobernador. Los despojos van acompañados de violencia, amenazas de muerte y actos extrajudiciales. Allí, en Tulum, en plena playa, encontramos a un oficial de la policía municipal, armado con pistola y rifle. Se ostenta como guardián de terrenos costeros. A él se le pregunta la razón para que un elemento de seguridad pública permanezca cuidando los predios, a lo que responde con una referencia inexacta de un artículo de la Constitución. Porque hay un oficio de parte del Ministerio Público que nos giraron, ¿sí?, para custodiar ahora sí que predios que invadieron, porque estos predios los invadió gente ajena al predio. Simple y sencillamente le estoy pidiendo que no me esté grabando, es lo único. ¿Pero qué le preocupa a usted? No me preocupa en nada, no me preocupa en nada, simple y sencillamente no está permitido que una autoridad, en el artículo 132, ¿sí?, de la fracción 13 de la Constitución establece. Al decirle que existen diversas versiones que coinciden en que quienes han invadido los terrenos costeros en Tulum son gente aliada al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, el oficial se ríe. Pues ahora sí que es puro cuento, a nosotros nos mandan a custodiar nada más los predios, que no haya gente ajena. Bajo el ardiente rayo de sol, el policía explica su presencia como custodia de los predios, por instrucciones del director de Seguridad Pública del 9º municipio, Luis Germán Sánchez Méndez, con base en una presunta orden del Ministerio Público que nunca exhibe. Desgraciadamente, yo no soy el que manda, señor. Yo no soy el que manda, yo no tengo, ahora sí que forma de justificar, más que por un documento que expide el Ministerio Público de la custodia del predio. ¿A usted le dieron, el Ministerio Público le dio un documento de la custodia? Lo giró al Ministerio Público, a la Dirección de Seguridad Pública, ¿sí? Al preguntarle quién es el superior, responde que se trata de Luis Germán Sánchez, director de la Policía Municipal de Tulum. Esta reportera intentó entrevistar al funcionario, quien declinó hablar del asunto con la prensa.
Sin embargo, en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de la Zona Norte, en Cancún, los 4 ministerios públicos adscritos aseguran que hasta donde ellos saben, no existen órdenes judiciales para la custodia policíaca de predios. En una visita por los predios invadidos, pudimos encontrar a 150 personas cuidando los terrenos para que sus propietarios no tengan acceso a ellos. Todos los desalojos recientes en la zona de playa de Tulum siguen una misma mecánica: juicios expeditos, documentación apócrifa e influencias políticas. Supuestos empleados de Treviño Lozano interponen juicios laborales en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Cancún, y unos meses después, los supuestos empleados ganan el laudo laboral y, acompañados de la Policía del Estado de Quintana Roo, fuertemente armada, toman los predios como pago por salarios caídos. A fines de 2012, Carlos Amador Treviño Lozano acudió a la Unidad 7 del Ministerio Público de Tulum, con el testamento apócrifo de Noren y sin otra prueba que haber habitado el terreno. Aseguró que su predio había sido invadido ilegalmente y que quienes lo ocupaban le amenazaron. La investigación procedió bajo total secrecía, y unos meses después de la denuncia, el 19 de julio de 2013, la gente de Treviño Lozano apareció acompañada de 15 camionetas policíacas con 200 elementos de la Policía Judicial de Quintana Roo, contingentes al frente portando armas largas que despojaron a los propietarios de 14 predios privados, entre ellos varios hoteles. La policía amenazó y golpeó a quienes defendieron su propiedad. Los huéspedes de los hoteles fueron sacados a rastras por la policía estatal y se les robaron cámaras y celulares para impedir que utilizaran las imágenes captadas en el ataque policíaco. La gente angustiada salió corriendo sin poder tomar sus artículos personales y documentos oficiales. Los medios locales dieron cuenta gráfica y crónica de estos hechos. Inmediatamente se instaló un grupo de policías del Estado y un centenar de trabajadores de una empresa de seguridad privada, ilegalmente armados y portando radios, resguardan las propiedades con cadenas, candados y alambres de púas. Las amenazas de muerte a los ejidatarios no se dejaron esperar. Si los que te sacan del terreno es la propia policía municipal. O sea, ya ni siquiera se toman el trabajo de contratar villanos para irte a sacar. Ya es la propia policía la que te saca. Mandan gente, amenazan, se han metido casas de gente, han golpeado a la gente, a parientes de ejidatarios. Vas a denunciar, te aceptan la denuncia como trámite y ahí se queda. Si yo te digo, no es el narco, esto es empresarios poderosos coludidos con políticos poderosos. Yo no sé si solamente sea a nivel gubernatura en Quintana Roo, sino que también venga alguna orden de México, no lo sé, pero de que está a nivel Quintana Roo, a nivel gubernatura de Quintana Roo, lo está. No puede ser que un poblador de Tulum quiera ejercer su derecho y no puede ir al súper a comprar porque tenga miedo que lo va a levantar la policía, o que le van a poner una multa, o que le van a meter al hijo al bote, o que se lo van a desaparecer. Eso es tremendo, eso es vivir en el terror, eso es vivir, es horrible, parece un totalitarismo esto, no se vale, la gente tiene miedo, no es correcto. Ya organizaciones ambientalistas como GEMA y SEMDA, así como el INAH, junto a Buzos y Espeleólogos Unidos, han denunciado públicamente las pretensiones de empresas y políticos para destruir casi 10.000 hectáreas de selvas y manglares a fin de crear un proyecto hotelero de alto impacto. Tulum, que pertenecía antes a Cozumel, se convirtió en municipio libre en 2008, debido a los cambios del Plan Maestro de Desarrollo Tulum, orquestados por el exgobernador Félix González Canto. Actualmente, González Canto es presidente del PRI en Nuevo León. En 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el nuevo plan de desarrollo,
y ordenó que se protejan las zonas naturales y sitios arqueológicos. Fue entonces que Félix González y el sucesor Borge movieron los planes hacia la zona sur, en donde se encuentra el ejido Pino Suárez. El Parque Tulum y la biosfera de Siancán podrían ser afectados. La violencia incrementa en la medida en que los empresarios y políticos ya están vendiendo por internet tierras que no les pertenecen con el proyecto Maya Samá 1 y Maya Samá 2. Los sucesos recientes que asocian los despojos con homicidios, desapariciones forzadas, fraudes operados por el aparato gubernamental, amenazas de muerte y un férreo control informativo no podrían darse con tal fuerza si no se hubiera planeado, desde la llegada del exgobernador González Canto, la reestructuración del Plan Maestro de Tulum para cambiar el uso de suelo y convertirlo en la joya de la corona del Caribe, de la cual todos desean una tajada. Borge es el operador de un plan que se ha gestado durante al menos 12 años y del que saldrán beneficiados solo los empresarios dispuestos a someterse al sistema, a jugar a la guerra en medio de la selva, una guerra contra los ejidatarios y pequeños empresarios, contra el desarrollo sostenible, el ecoturismo y contra los derechos humanos.